Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. La creación del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, que se hizo hace pocos días, nos ocupa en el tiempo que viene. Es un decreto del Poder Ejecutivo creando este ente, un organismo descentralizado autárquico que va a depender del Ministerio de Transporte. Primer dato a atender. El artículo 3 crea un consejo directivo que está integrado por 15 miembros y excluye al Ministerio de Ambiente de la Nación, como así también la exclusión de la organización de la sociedad civil. De eso vamos a hablar porque esto tiene directa relación con lo que llamamos hidrovía de modo impropio. Ya vamos a ver a lo largo de estos minutos por qué. Pero desde ya con el decreto y esto poco que puedo decirles, vemos que está orientada la gestión casi en exclusivo al comercio. ¿Cómo se ha contemplado el ambiente, lo que pasa con los ecosistemas y también la situación de las personas que viven por ahí? Convidamos a Enzo Culazo esta mañana, que es abogado y activista ambiental. Integra también la multisectorial por los humedales en Paraná para que nos ayude a comprender. ¿Cómo estás, Enzo? Muy buen día. Buen día, Sergio. Buen día, Cruz. Aquí muy bien, también viendo que está nublado y esperando que siga lloviendo, tan necesario. Sí, hace falta, especialmente en el norte, ¿no? Hay zonas que necesitan mucha agua. Bueno, y por supuesto en el curso del río Paraná, del cual vamos a hablar ahora. ¿Qué comentario harías sobre esta falta de atención o de inclusión a lo que tiene que ver con el ambiente? También una mirada que incluya lo que pasa con el ambiente y las personas. Y que sin duda se sigue arrastrando una visión sesgada de lo que es el río, no comprendiéndolo en su complejidad e interdependencia, ¿no? El río es el lugar por el cual se ha esparcido la biodiversidad y se ha esparcido también las culturas que van asociadas a esa biodiversidad. Y hoy, que parece que todo lo domina la economía, la única visión que impera es esta, ¿no? Mantener la vía navegable los 365 días del año, las 24 horas, adaptando el río a las necesidades del comercio internacional que están puestas en minimizar los costos, ¿no? Es decir, maximizar las ganancias, exportar la mayor cantidad posible en el menor tiempo. Y para esto, bueno, la bajante es un obstáculo, ¿no? Cuando entendemos que se ha sobredragado a partir de un acceso a la información que hicimos desde la Asociación de Abogados Ambientalistas, le preguntamos al Ministerio de Transporte y también con copia al Ministerio de Ambiente quién había autorizado este sobredragado que la empresa Yandenul lo había anunciado en una noticia con bombos y platillos, digamos. Decían que estaban trabajando las 24 horas para poder garantizar la navegabilidad. ¿Y qué nos dice la Secretaría de Monitoreo y Control? Y bueno, le preguntó por correo a la misma empresa Yandenul quién le había dado esa orden de sobredragar, ¿no? Lo que después termina con la orden de servicio 218 de la Subsecretaría de Puertos, que le obliga a la empresa Hidrovía Sociedad Anónima a mantener los diseños anteriormente aprobados en cuanto a la profundidad y el ancho del canal. Sí, de todos modos, este nuevo ente habilita tareas para garantizar la navegabilidad frente a emergencias. ¿Podría implicar esto una tarea de sobredragado de las características que venís comentando, no? Exactamente, esa es justamente la interpretación que hacemos de esos apartados, que lo nombra en 2 oportunidades, ¿no? Diciendo que se va a asegurar la continuidad y regularidad de los servicios y que frente a contingencias se va a tener que hacer todo lo posible para solucionarlas. Enzo, ¿qué tal? Cruz te saluda. Hola, Cruz. Muy bien. Sabés que, escuchándote sobre esto, me parece que ahí es donde
nos preguntamos, bueno, ¿y entonces cómo lo interpretamos? Porque yo creo que si cualquier ciudadano argentino escucha que se está haciendo lo necesario para que puedan transitar las distintas embarcaciones con destino comercial por la Argentina, van a decir, esto está genial, esto es un golazo, si no nos quedamos sin comercio, qué bueno que se haya sobredragado. ¿Cuál es esa otra interpretación que deberíamos considerar? Y la otra interpretación es que tenemos un río que en las actuales condiciones está de alguna manera agonizando. Se encuentra en una medida por debajo del nivel del mar, está alcanzando los niveles históricos, y sobredragar con un río tan bajo significa quitar más agua de los ecosistemas asociados, es decir, de los humedales, pero a la vez también alejar el agua de las tomas para agua potable, para agua de consumo humano, pero sobre todo, y lo más importante acá, que sobredragar para mantener esos pies de profundidad con un río tan bajo hace que cuando el río recupere su caudal normal, se haya podido alcanzar esos tan ansiados 36, 38 pies de profundidad que se vienen anunciando que son necesarios, ¿no? Entonces van a alcanzar la profundidad que vienen queriendo hace tiempo para poder introducir cada vez barcos más grandes, cada vez más adentro del río, y todo esto sin ningún estudio de impacto ambiental. Esto es lo más terrible. Sí, veamos qué implica esta mirada exclusivamente comercial de esa vía, que se la concibe como una vía navegable, por eso se habla de hidrovía. Consultamos a Marta Riskin, que es antropóloga de la Universidad Nacional de Rosario, y esta es la interpretación que hace y liga a la idea también de soberanía, entendiendo que las palabras nos moldean y cambian la percepción sobre algo que vamos a nombrar. Pocas personas ignoran que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, pero la mayoría del tiempo no somos conscientes hasta qué punto las palabras moldean y cambian nuestra percepción y nuestra perspectiva del mundo. Así, nombrar como hidrovía el río Paraná no es una mera sustitución de nombres. Oculta la disputa por los derechos nacionales, la disputa por la soberanía. Más claro, se trata de un cambio de nombre que oculta otras disputas por la soberanía. ¿Pero qué es la hidrovía? Es una entidad geopolítica supranacional, es decir, con valor superior al de las soberanías nacionales, y la palabra es la que figura en todos los tratados multinacionales, en los contratos de financiamiento de los organismos internacionales, a nuestras instituciones públicas, incluidas las académicas. Así, la reiteración del término que reemplaza el nombre del río no solo cuestiona al patrimonio sensible, histórico, literario de los pueblos a la orilla del Paraná, sino que formatea conciencias, incluida la propia, para pensar al río exclusivamente como recurso económico, global y ajeno. Son tiempos difíciles y de hegemonía mediática. Nadie está libre de cometer errores, pero es sumamente importante que los comunicadores y comunicadoras del campo popular seamos cada vez más conscientes que las palabras son una poderosa herramienta cultural. Marta Riskin, la antropóloga, que nos dice, el río no es el río, sino una vía para transportar mercancías, según lo nombramos y según figura en todos los tratados internacionales. Y es un poco eso lo que los abogados ambientales, los activistas, es lo que están diciendo en estos días, ¿no, Enzo? Sí, realmente lo dice con mucha claridad. Y es lo que se viene imponiendo desde el 1987 que se firma el Tratado de la Cuenca del Plata. Pensar, ¿no?, que desde ese momento no existían leyes ambientales en nuestro país, que se incluyeron en el 94 en la Constitución, pero que también desde ese momento se viene haciendo caso omiso a los impactos que tiene la hidrovía. Sobre todo, si bien se resaltan impactos directos sobre el canal de navegación, los verdaderos impactos están en lo que la hidrovía posibilita, ¿no?
si se abaratan los costos de transporte, que son gran parte de los costos, hace más atractivo las inversiones extranjeras sobre nuestros territorios. Y esto está directamente vinculado con la expansión de la frontera agrícola. Yo creo que ese es el verdadero efecto que tiene en los territorios en cuanto a lo socioambiental, ¿no? Se ha ido despojando a las poblaciones del campo para expandir esta frontera agrícola que cada vez está en manos de un número más reducido de personas y que sus intereses están directamente relacionados con aumentar sus ganancias, ¿no? Por ahí cuando se dice que Argentina provee alimentos para 400 millones de personas, es decir, 10 veces más nuestra población, pero vemos que acá en nuestros territorios muchas personas padecen insuficiencia alimentaria, que yo mismo he visto personas que se alimentan directamente de la basura. Es como decir, bueno, ¿qué tan soberanos somos si no podemos abastecer de alimentos a nuestra propia población? Y solo estamos pensando en cómo aumentar las exportaciones y celebramos con bombos y platillos que Rosario haya tenido récord de exportaciones mundiales, aún superando a la cuenca del Mississippi en Estados Unidos. Bueno, lo que estás mencionando, Enzo, es también algo elemental, es fundamental, que es entender esa transversalidad, ¿no?, de las temáticas ambientales, digamos. Y esto tiene que ver ya con, bueno, en clave social, hacia dónde pensamos el desarrollo, la distribución, qué tipo de desarrollo es el que mencionamos cuando decimos esa palabra. El contraste que describís es bastante fuerte, es bastante fuerte. Quería aprovechar también que bueno, estamos en diferentes puntos del país. Desde acá te hablamos de la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Hay muchos oyentes de la ciudad, pero también de los alrededores en la provincia. Pero nos queda lejos Entre Ríos, nos queda lejos gran parte del Paraná. Preguntarte cómo se ve hoy, porque en su momento se hicieron virales muchísimos videos de la bajante histórica y bueno, ¿cómo está hoy? Mencionaste, por ejemplo, que bueno, las lluvias venían muy bien, subió el nivel del agua, no subió el nivel del agua, anda mejor la cosa, no anda mejor, ¿cómo se lo ve? La lluvia yo la celebro principalmente porque apagaron los incendios en los humedales del delta, ¿no? Entonces, de ahora en más, los nuevos focos de calor que aparezcan, que los estamos siguiendo por los satélites, todos los activistas, parece que eso todavía no lo están pudiendo hacer de la misma manera el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, tampoco los servicios provinciales. O sea, los fuegos que aparezcan de ahora en más, ya sabemos que son intencionales, ¿no? No hay manera de contradecir eso. Pero acá el río, frente a Paraná, bueno, se ve que se han unido las dos islas. Por ahí siempre pasó agua, siempre, y ahora, bueno, se puede caminar de isla a isla, y también se dejó a la vista el caño maestro de la cloaca. Acá en Paraná, como en la mayoría de las ciudades que están en la costa del Paraná, se vierten los fluidos cloacales sin tratamiento previo, ¿no? No tenemos planta de tratamiento de efluentes. ¿Y esto qué hace en un río tan bajo? Y bueno, lo satura de contaminantes. Y no solo son los efluentes cloacales de toda la población, sino también los efluentes industriales que nos comentaban los compañeros y compañeras que estuvieron haciendo la travesía en kayak desde Rosario para llevar los humedales al Congreso, que el panorama que iban viendo a lo largo de la costa era realmente alarmante. Ver fluidos de distintos colores que salían directamente desde las industrias, y algunos hasta en temperaturas tan elevadas que decían que no te podías acercar con el kayak ahí porque tu propio kayak corría riesgo de derretirse, ¿no? Imaginemos qué significa esto para un río que está soportando todo esto con un caudal 3 veces más bajo de lo normal. Sí, impactante lo que contás. La verdad que es para atender lo que deja al descubierto el río sin agua, ¿no? Parte de lo que deja y que nos contás. Te agradecemos mucho, Enzo, por este rato con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, como una reflexión final, lo que deseamos desde la juventud es poder llevar la democracia a todos estos espacios que no la tuvieron.
No hubo democracia cuando se introdujo la soja transgénica, tampoco hay democracia cuando se hace un acuerdo porcino con China. Entonces los problemas de la democracia se resuelven con más y más democracia. Y una democracia distinta, una democracia que realmente represente a todos los intereses del pueblo, y en ese pueblo entender también a los habitantes que están aquí desde mucho antes que nosotros, que son la diversidad biológica de la flora y la fauna, ¿no? Que podamos representar con la democracia a todos esos seres que aquí habitan y que hacen a la maravilloso ecosistema de humedales a lo largo de toda la cuenca del Plata. Así que gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Saludo grande, muchas gracias a vos. Enzo Culazo, abogado y activista ambiental, integrante de la multisectorial por los humedales en Paraná. ¿Qué pasa que no podemos alimentar a nuestra población? ¿De qué sirve batir récords de producción? Todo esto que estamos hablando está encaminado hacia esa idea de producir más de lo que sea, y en este caso sacarlo por el río que llamamos hidrovía, en pos de un supuesto bienestar que Enzo, o el repaso que hicimos con Enzo, nos ha hecho ver que no es tal. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.